Me comparten pantalla. ¿Ya ven la pantalla? Sí, doctor, ya se ve. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces, ahora, ¿qué está sucediendo con este oblicuo menor? Dijimos que sus fibras se van a unir a las del transverso, ¿no? En esta porción inferior. Y van a formar una sola estructura que recibe el nombre de... Tendón conjunto. No conjunto. ¿Sí? Y el último elemento de esta pared abdominal es la llamada fascia transversalis. ¿Sí la recuerdan? Esta fascia transversalis es una condensación que se desprende o se extiende hasta superior por el diafragma, va descendiendo y se va a insertar por lateral en el labio interno de la cresta ilíaca, alcanza el ligamento inguinal, ¿sí? Pasa a revestir la fascia ilíaca, ¿sí? En el orificio inguinal profundo va a emitir una cubierta para este cordón, espermático, es una vaina fibrosa para el cordón, ¿sí? En el anillo femoral se va a fijar alrededor de los vasos femorales, ¿sí? Y va a continuar fijándose en esta rama horizontal del pubis para cerrar los espacios que queden entre el gimberna y el paquete neurovascular, ¿sí? Y finalmente va a formar parte, ya lo mencioné, de lo que es este engrosamiento perióstico de esta región que recibe el nombre de ligamento de Cooper. De aquí pasa hacia la parte posterior de lo que es la vaina de los rectos y también forma un engrosamiento, ¿sí? Es la última capa, ¿sí? La llamada fascia transversalis. Entonces, esta fascia transversalis estará ubicada en esta zona, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Y al descender, acabo de mencionar que pasa a fijarse en el ligamento inguinal. Y de ahí se desplaza a la rama horizontal del pubis, ¿sí? Entonces, esto es la fascia transversalis. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, doctor. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda. Me revolví Sí. un poco. Entonces, se fijaría en el ligamento inguinal, pero también en el ligamento de Cooper. Bueno, formaría el ligamento de Cooper. Sí. Sí, recuerda que esta disposición esto es el ligamento inguinal, ¿sí? Entonces viene la fascia transversalis y de ahí se desplaza hacia esta región. Está pasando por posterior al ligamento inguinal, ¿sí? Y se está fijando en el gimberna, el borde lateral y alrededor de los vasos femorales, ¿sí? Y por detrás de los músculos de esta región. Y hacia medial se está desplazando por posterior a los rectos. ¿Sí queda claro más o menos? Sí, gracias. ¿Sí? Doctor, perdón, en algunos casos la fascia transversalis y
una expansión de la vaina de los rectos pueden fusionarse, igual para formar el ligamento de Henle. Es que el ligamento de tal no es un ligamento, es más que nada una condensación de los sistemas aponeuróticos del tejido conectivo de esta zona. ¿Sí? Solo que los anatomistas le llaman ligamento porque se observa esta condensación en forma vertical. Y al unirse al arco lateral o al extremo lateral del arco de Douglas, ¿sí? Por eso es que lo nombran como pilar lateral, ¿sí? Ok. ¿Sí? Ok. Gracias. ¿Sí? Bueno, ¿quedó claro esta disposición? De las capas de la pared muscular. ¿Quedó claro esta disposición? Sí, doctor. ¿Sí? Bueno, pues entonces lo que estamos observando es que en realidad es un espacio. Lo que quedó es una separación entre las capas musculares cuando este testículo descendió. ¿Sí? Esto es el espacio virtual de lo que es el conducto inguinal, o lo que corresponde al conducto inguinal. ¿Sí? Por esto es que si hacemos una descripción del conducto inguinal, tendrá esta forma. ¿Sí? No sé si me entiendan. Sí, porque está delimitada por las 4 estructuras, ¿no? ¿Sí? Tendrá esta forma. Ligamento inguinal. Entonces, y vamos a tener esta disposición, ¿sí? Esto será la zona medial y esta será la disposición de la zona lateral, ¿ok? ¿Sí se entiende el esquema? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí? Entonces, tendremos un primer músculo, que es el oblicuo mayor, que llegó a insertarse al ligamento inguinal. ¿Sí? Un músculo posterior al oblicuo mayor, que es el oblicuo menor. La capa más profunda, que es el transverso, ¿sí? En cuanto a los músculos, ¿sí? Y el elemento más posterior, que era la fase transversalis, y que también tomaba inserción en el ligamento inguinal. ¿Sí? Esa era nuestra disposición. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Anterior y posterior.
Entonces, si atendemos a este esquema, este conducto tiene 4 paredes. ¿Sí? Tiene 2 orificios, por decirlo así, una entrada y una salida. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, la pared anterior estará formada ¿por quién? Por la superposición del oblicuo mayor. Estará formada por La aponeurosis del oblicuo mayor. el oblicuo mayor. La única estructura que está pasando anterior al contenido es esta aponeurosis del oblicuo mayor. ¿Sí? Entonces, esto formará la pared anterior del conducto inguinal. Entonces, la pared anterior del conducto inguinal estará formada por la aponeurosis del oblicuo mayor. ¿Sí? ¿Queda Sí. claro? Sí, doctor. Ahora, el oblicuo menor y el transverso del abdomen, ¿sí? Transverso, van a formar una estructura que recibe el nombre de Tendón conjunto. Tendón conjunto. este tendón conjunto. ¿Dónde está ubicado? Superior, inferior al cordón espermático. ¿Dónde está? Superior. Por superior. Entonces el techo del cordón espermático del conducto inguinal corresponde a el tendón conjunto. ¿Sí? Porque está situado por superior a los elementos de este cordón. ¿Sí se entiende por qué? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Quién formará el piso? Sería el ligamento, ¿no? Inguinal. Ligamento inguinal. El único elemento que tenemos en esta zona es el ligamento inguinal. Entonces el piso estará formado por el ligamento inguinal. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Ahora Doctor. viene lo importante que mencionan los libros. Y lo que yo les mencioné de los derivados aponeróticos del oblicuo mayor. En este momento el oblicuo mayor, al tomar inserción en esta zona del ligamento inguinal, se reflejaba hacia atrás, hacia arriba, para formar el ligamento de Gimbernar. ¿Sí? ¿Sí recuerdan eso? Sí. Sí. Entonces, por eso es que en los libros dicen que el piso del conducto inguinal estará formado por el ligamento inguinal y reforzado en su porción medial por el ligamento ¿no? invernar. ¿Queda claro ahora por qué está este concepto en el libro de texto? Sí. ¿Sí quedó claro? Entonces, el ligamento de Gimbernar podemos decir que está en esta región. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahora sí los componentes del piso que mencionan todos los libros. Ligamento inguinal más ligamento de Gimbernar. ¿Sí? Sí, doctor. Ok. Entonces ahora nos queda el último elemento de esta pared, que corresponde a quién. A la fascia, transversales. la transversalis. ¿Sí? Entonces, ¿quién formará la pared posterior del conducto inguinal? La fascia transversalis. La fascia transversalis, porque es el último elemento en profundidad. Sí están viendo aquí que está por detrás de los elementos del cordón espermático, ¿no?
Sí, doctor. Entonces la pared posterior estará formada por la fascia transversalis. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Sí, gracias, doctor. Ahora van a encontrar que hay otros elementos que lo refuerzan. ¿Cuáles son? ¿Cuáles elementos son posteriores de todos los que hemos mencionado? El llamado ligamento de Hesselbach. El ligamento de Hesselbach. Ya se los expliqué por qué. ¿Sí? El de Henle también. El tendón conjunto, recuerden que se insertaba finalmente ¿en dónde? En la sínfisis del pubis. ¿Sí? Hace esto. Por eso es que después de formar el techo, va a reforzar la pared posterior en el tercio o en su zona medial. Esa es la explicación. ¿Sí? ¿Qué otro ligamento? El ligamento de Coles. El ligamento de Coles. ¿Se acuerdan que dijimos que el oblicuo mayor se insertaba formando tres fascículos? El lateral, el medial y el posterior. ¿Sí? Sí. Esa es la explicación porque en los libros dicen que la pared posterior del conducto inguinal estará formado principalmente por la fascia transversal, pero reforzado hacia la parte interna por los ligamentos de Coles, el tendón conjunto, la inserción, y hacia la parte media y lateral por el ligamento de Hesselbach. Por eso menciona que en una porción es más gruesa, ¿no? Claro, porque tiene estos refuerzos. Ok. ¿Sí? Entonces ya tenemos todos los elementos que mencionamos como derivados aponeuróticos y que vienen en todos los libros. ¿Sí? Y de esta forma, ¿sí? Tenemos que el orificio inguinal superficial, ¿sí? Está formado únicamente por las fibras del pilar lateral, del pilar medial y el entrecruzamiento de las mismas que recibe el nombre de fibras arciformes. ¿Quedó claro? Sí, doctor. ¿Alguna duda? No, doctor. ¿No? Eso último lo podría repetir, por favor. ¿Cuál? Lo de las fibras alciformes. Se forma un pilar medial, digo un pilar lateral, un pilar medial, y algunos libros dicen que se entrecruzan formando un arco. Esta porción son las llamadas fibras arciformes, o sea, en forma de arco. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? No, doctor, gracias. ¿Esos pilares los formaban las fibras de los ligamentos? ¿Eh? ¿Esos pilares los forman las fibras de los ligamentos? Esos pilares los forma la inserción del oblicuo mayor. Ah, ok. Aponeurosis del oblicuo mayor. Son derivados aponeuróticos del oblicuo mayor. ¿Sí? Doctor, una duda. ¿Oblicuo mayor y externo es equivalente? Es lo mismo, oblicuo mayor, oblicuo externo. Ok, gracias. Oblicuo menor u oblicuo interno, es el mismo. ¿Sí? ¿Alguna duda? La fascia transversalis y endoabdominal también es lo mismo, ¿verdad? Mira, es que
Depende de la nomenclatura, ¿sí? Pero sí en algunos libros, si ves los esquemas, la fascia endoabdominal, ¿sí? Corresponde al sitio en que debe estar la fascia transversalis, ¿sí? Aquí si estandarizamos las nomenclaturas, es oblicuo mayor, oblicuo menor, ¿sí? Pilar interno, pilar medial, pilar lateral, ligamento inguinal, ligamento de Cooper, ligamento de Colles, ligamento de Henle, ligamento de Hesselbach y fascia transversalis. Porque lo van a encontrar en la mayoría de los libros de esta forma, ¿sí? Ya lo estamos viendo ahorita, el ligamento de Cooper. Su compañera nos dijo que en otro libro bien mencionado como el tracto iliopubiano, ¿no? Entonces vamos a estandarizar para que no nos confundamos en lo que respecta a la nomenclatura. ¿Queda alguna duda hasta este momento? No, doctor, gracias. ¿No? Entonces lo único que nos faltaría por describir es cómo está formado este orificio, que es el orificio inguinal profundo. Entonces tendremos la pared anterior, formada por el oblicuo mayor, el techo, formado por el tendón conjunto, el piso, formado por el ligamento inguinal, y la pared posterior, formada por la fascia transversalis, ¿sí? ¿Cómo se forma este orificio inguinal profundo? Bueno. Nuevamente tenemos el ligamento inguinal, ¿sí? ¿Recuerdan el origen del oblicuo menor y del transverso? Que eran estos tercios del ligamento inguinal, ¿no? Aquí las fibras están haciendo esto. Forman un arco antes de dirigirse y forman el tendón conjunto. Estas fibras reciben el nombre de fibras arciformes del oblicuo menor y transverso, ¿sí? Formaron este arco. Y si ustedes recuerdan, lo que corresponde al paquete neurovascular del muslo, ¿sí? Están pasando por ahí, por el orificio femoral o crural. Están pasando ahora la arteria y vena femorales, que salen del abdomen, casi lo que es la arteria, o entra la vena, ¿sí? Entonces tenemos que la arteria está en esta posición y la vena está en esa posición. ¿Sí recuerdan esto? Sí, doctor. Esta arteria femoral, antes de convertirse en arteria, dentro de la cavidad abdominal, ¿cómo se llama? La ilíaca externa. La arteria ilíaca externa. Y la arteria ilíaca externa, ¿sí?, al igual que la vena ilíaca externa, tienen ramas, ya sea colaterales o afluentes, si se trata de la vena. En el caso de la arteria, esta rama colateral que emite son los vasos epigástricos
profundos que se dirigen hacia lo que es el recto anterior del abdomen. ¿Sí recuerdan esto? Sí. Al igual que la vena. ¿Sí? Entonces, el límite medial de este orificio inguinal profundo lo están formando los vasos epigástricos profundos. Entonces tendrá esta disposición. Fibras arciformes del oblicuo menor y transverso por lateral y por medial la arteria y vena epigástricos profundos. ¿Sí? Como resultado tenemos este orificio inguinal profundo. En realidad lo que está sucediendo, van a ver en algunos libros, en algunos esquemas, y a lo mejor ahí viene la confusión, ¿sí? Es que estos vasos están pasando justo por lateral o posterior a un derivado aponeurótico que hemos estado mencionando. El ligamento de Hesselbach. ¿Sí? Por eso es que algunos libros a lo mejor viene que el ligamento inguinal, el orificio inguinal profundo estará formado por lateral, por las fibras arciformes del oblicuo menor y el transverso, y por medial por el ligamento de Hesselbach. En la gran mayoría de los textos es el límite lateral, las fibras arciformes, y el límite medial, los vasos epigástricos profundos. Esta es la explicación. ¿Alguna duda? No hay ninguna Creo que duda no, de esto, doctor. ¿no? Doctor, Bueno. ¿cómo se le llamaba aparte del orificio inguinal profundo? Bueno, vamos a estandarizar. Tenemos tenemos dos orificios, o más bien el conducto inguinal tiene ahora dos orificios. Un orificio inguinal profundo, que más o menos corresponde al punto medio inguinal según algunos libros, ¿sí? Y que corresponde a la porción que está inmediatamente por superior a donde se encuentra el pulso femoral. Y ya sabemos la explicación, puesto que el orificio crural o femoral está en esta posición, ¿no? Entonces, este orificio femoral profundo y un orificio inguinal superficial. ¿Sí? Y esto es la línea media. Este orificio inguinal profundo está cerca del peritoneo o cerca de la piel. Del peritoneo. Peritoneo. Entonces, en algunos libros lo refieren como el orificio inguinal peritoneal. ¿Sí? Y este orificio inguinal, ¿sí?, está hacia la línea media. ¿Sí? O sea, está por medial. Por eso es que algunos libros lo mencionan como el orificio inguinal medial o interno.
¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, gracias. ¿Sí? Pero si vemos de la superficie a lo profundo, en realidad este orificio es el más profundo, es interno respecto a la superficie. ¿Sí? Ahí es donde entra la confusión. Por eso vamos a estandarizar y vamos a hablar del orificio inguinal profundo. Y este que está cerca de la superficie, cerca de la piel, recibe el nombre de orificio inguinal superficial o subcutáneo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces vamos a estandarizarlo en orificio inguinal superficial o interno y el orificio inguinal profundo. ¿Sí queda clara la nomenclatura? Sí, muchas gracias. Sí, doctor. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿No queda ninguna duda? No, doctor. Entonces, ¿qué tenemos finalmente? Entonces, finalmente, ya tenemos todo lo que son las estructuras que corresponden a a esta zona de la región inguinal. Dos orificios, un orificio inguinal profundo y un orificio inguinal superficial, ¿sí? Con sus límites pilar medial, pilar lateral, fibras arciformes del oblicuo menor y transverso, vasos epigástricos profundos, ¿sí? Un ligamento inguinal, que es el piso de este conducto, ¿sí? La línea alba, que es la suma de todas las aponeurosis, y está justo en la línea media, ¿sí? Y un pilar lateral del arco de Douglas, o ligamento de Hesselbach, ¿sí? Y obviamente el músculo recto anterior del abdomen. ¿Qué está sucediendo? Se está formando aquí un triángulo. Se está formando este triángulo que está formado por el ligamento de Hesselbach hacia lateral, hacia medial por el borde del recto anterior del abdomen y hacia inferior por el ligamento inguinal. Este triángulo recibe el nombre de triángulo de
Hesselbach. ¿Sí? El triángulo de Hesselbach, entonces, como lo están viendo, queda por medial al orificio inguinal profundo. ¿Sí queda claro este concepto? Sí, doctor. ¿Sí? Y entonces aquí viene la clasificación de las hernias. La hernia inguinal puede viajar dentro del contenido del cordón espermático. Este cordón espermático, ¿hasta dónde llega? Llega hasta el escroto, que es donde se encuentra el testículo. Entonces, la hernia que viaja dentro del cordón, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Hasta los testículos? Hasta el escroto. Ah. ¿Sí? ¿Cómo está atravesando esta hernia la pared abdominal? ¿En forma directa o en forma indirecta? ¿Indirecta? Claro, en forma indirecta porque está siguiendo Un trayecto. al trayecto, está viajando dentro del cordón espermático, es decir, está ocupando, por decirlo así, el espacio virtual entre la pared posterior y la pared anterior. ¿Sí? Sale por el orificio inguinal profundo y emerge por el orificio inguinal superficial para alcanzar lo que es el escroto. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, doctor. Está saliendo, emergiendo por lateral al triángulo de Hesselbach. Y la otra hernia inguinal que se menciona es la hernia inguinal directa. Significa que la hernia atraviesa, por decirlo así, en forma directa la pared. Es decir, ¿qué elemento va a destruir? ¿La pared anterior, la posterior, el techo o el piso? ¿La pared medial? No hay pared medial en el Posterior. conducto. Ah. La pared posterior Posterior. está destruyendo, debilitando a la fascia transversalis, que era el elemento de refuerzo, o el elemento, o el único elemento de soporte que está en esta región, de soporte más importante. Recuerden lo que les dije, la fascia transversalis es más delgada por superior que a nivel ya en el tercio inferior del abdomen, cerca de sus inserciones. ¿Sí? Entonces, la destrucción de esta pared posterior o debilitamiento llevará a la formación de una hernia directa. Es decir, la hernia inguinal directa nunca va a viajar dentro de